Mari con Pichiqueche. Hola a todos. Hoy día vamos a ver cómo ingresar a la plataforma Learmy. Dado que algunos de ustedes me han presentado algunas dudas, decidí hacer este tutorial para que puedan tener un mejor ingreso a la plataforma y puedan aprender. Lo primero que debemos hacer es abrir nuestro navegador, en este caso Google, y colocamos Learmy en la plataforma. El primer link que dice www.learmy.com, ese pinchamos y no vamos donde dice crea tu cuenta gratis, ahí no, sino arriba donde dice ingresar. ¿Qué soy yo? Soy docente, soy estudiante. Y bueno, aquí llegamos, dice bienvenido a la comunidad Learmy Chile. Ingresa tu root o correo electrónico y tu contraseña. El root debe ser el root de ustedes como estudiantes. Yo me conseguí un root de una estudiante y lo voy a anotar aquí para colocar, para poder ingresar. Ahí está el root, coloco el root completo, sin guión, ya, sin guión. Colocamos el último dígito y la contraseña son los primeros 4 dígitos de tu root. Los primeros 4 dígitos, esa es la contraseña. Entonces, coloco 23, ya que serían los primeros 2 y los otros 2, 44. Y ahí puedo ingresar. Ya. Ingresé como Antonella, que es una estudiante de mi curso, y me dice que lo que debo hacer yo es crear una nueva contraseña, porque o si no, no voy a poder avanzar. Entonces yo voy a crear una contraseña como si fuera la Antonella, pero después yo a la Antonella le voy a resetear para que pueda ella ingresar. Esto es solo un ejemplo, ¿ya? Entonces yo estoy creando mi contraseña, algo que yo recuerde, ya, algo que sea fácil para no olvidarme. Entonces le coloco confirmar. Ok, dice ahí, está exitoso el cambio de la contraseña. Entonces cuando yo cambiar mi contraseña, me lleva aquí al perfil principal donde salen todos los cursos que yo tengo. Entonces la Antonella aquí está en el quinto C y tiene ciencias naturales, música, idioma extranjero, educación física y salud, artes visuales, ¿ya? Y todos los cursos. En las notificaciones es lo que los profesores han colocado dentro de sus cursos. Entonces aquí me dice recién que la profesora Paula colocó una actividad. Entonces yo voy a ir a ver ahora a la profesora Paula qué actividad colocó. Dice, aquí hay una actividad, dice, avance del plan de entrenamiento de semana, aquí está la actividad. También yo puedo ir, tal vez no de las notificaciones, pero puedo ir al perfil principal donde está la asignatura y revisar cada una de las asignaturas. Yo, por ejemplo, ahora voy a ir a Mapuzungún, que debería estar acá, dice lengua indígena Mapuzungún, pincho, y me dice Tuntem, Kim Niein, ¿cuánto sabemos? Entonces aquí está. Dice, estimado estudiante, envío formulario de Google para completar. Entonces aquí el profesor había dejado un link. Yo puedo copiar el link, ya, de la actividad que había. Lo coloco ahí en mi navegador o lo pincho. ¿Ya? Y debo, a ver, ¿cuál era la tarea que me dejó el profe? Ahí estaba. Ahí está el formulario. Ya. Cuando ingresamos a una actividad, supongamos a esta actividad, nosotros vamos a ver los comentarios que se pueden dejar. Aquí los niños ya dejaron comentarios, ya he contestado el formulario, coloco abajo. Ya, yo voy a colocar aquí Marri. Ahí coloqué uno. Ya. Y al colocar enviar, queda ahí, como que si fue la Antonella. Y lo otro, cuando tengan una tarea ustedes, supongamos el profesor Carlos les dejó una tarea. Aquí está
la tarea, ciencias naturales, ahí está. Y dice pendiente, pendiente, estas cosas tiene pendiente. ¿Cómo se distribuye el agua? Pincho sobre la tarea. Ya. Aquí está la tarea que dejó el profesor Carlos. Dice, ¿cómo se distribuye el agua? Ahí está el objetivo. Queridos alumnos, también pueden ocupar el texto del estudiante, página 15, etcétera, etcétera. Y aquí está la tarea que yo puedo descargar. Entonces yo apreté ahí y se descarga la tarea. Entonces yo le aprieto guardar. Ya, se descargó la tarea del profesor Carlos que dice cómo se distribuye el agua en la Tierra. Entonces aquí yo tengo las preguntas, las respondo, dice cómo se puede estimar la proporción del agua en la superficie terrestre. Entonces yo voy a responder aquí, voy a hacer un espacio o simplemente puedo hacer una hoja de respuestas. ¿Ya? Cuando yo termine mi tarea, la puedo guardar. ¿Ya? Archivo, guardar como, aquí voy a guardar como, y le coloco, ahí está el nombre, ¿cierto? Pero yo le coloco, supongamos, en este caso estoy utilizando lo de la Antonella, entonces coloco Antonella Contreras, para que el profesor sepa también de quién es la tarea. Entonces yo voy y aprieto guardar. ¿Ya? Guardar. Entonces ahora dice el documento arriba Antonella Contreras, cómo se distribuye el agua. Cuando yo termine mi tarea, ya voy aquí a subir tarea, dice ahí subir tarea, y puedo responder como aquí dentro de este cuadro de texto, puedo responder, dice, respuestas de la tarea. 2 puntos. 1. La distribución del agua, ya, etcétera, etcétera. O lo que puedo hacer es adjuntar mi tarea. ¿Se acuerdan que yo guardé ya mi tarea? La hice en el Word y ya la guardé. O tal vez le saqué una foto a mi tarea. La hice en el cuaderno y le saqué una foto. Voy, aprieto adjuntar. Este clip que está aquí, aprieto adjuntar. De aquí yo había guardado la tarea de la Antonella. Entonces, ¿qué dice? Antonella Contreras, ¿cómo se distribuye el agua? Ah, ya, entonces pincho ahí. ¿Ya? O si tengo una imagen, aquí hay una imagen abajo, ¿ya? Si le saqué una foto, puede ser ya, esta es la foto de mi tarea, voy a pinchar esa foto. ¿Ya? Pero en este caso yo la hice en un Word. O le puedo sacar una foto, si a ustedes es más fácil una foto, mandan una foto. Y coloco abrir. Entonces lo que van a hacer aquí, cuando esto haya cargado, cuando mira, ahí ve, se subió ahí la tarea, dice Antonella Contreras cómo se distribuyó, aprieto enviar y mi tarea está enviada. Pero en este caso, yo no soy la Antonella, ni tampoco si terminé la tarea, voy a borrarla, ¿ya? Ahí. Entonces, cuando ustedes aprieten adjuntar y suban su archivo, su foto, el Word o donde hicieron la tarea, que esté en su dispositivo, esté en el celular o esté en el computador, colocan enviar, ¿ya? O si respondieron aquí en el cuadro de texto, también colocan enviar, ¿ya? Eso es, no es difícil, niños. Cuando ustedes tengan problemas, no se acuerdan de su contraseña, ¿ya? Supongamos aquí, yo voy a colocar nuevamente el root de la Antonella 23440 y no me acuerde de la contraseña. Digo, oh, no me acordé de la contraseña. ¿Qué voy a colocar aquí? Dice, ¿olvidaste tu contraseña? Aprieto, olvidé mi contraseña. ¿Ya? Entonces, coloco mi root, ¿ya? 23446.
aprieto siguiente. ¿Ya? Y selecciona al profesor que olvidaste tu contraseña. Entonces tienen que colocar aquí el profesor Jorge Gallardo, que yo soy su profesor jefe. Los otros niños, si hay otro niño de otro curso ve este video, colocan a su profesor jefe. Entonces colocan enviar. ¿Ya? Entonces a mí me llega un mensaje a mi celular que me dice Antonella quiere recuperar su contraseña. Entonces yo voy y reseteo. Vuelvo al comienzo. Entonces Antonella de nuevo podría entrar con su root y con los primeros 4 dígitos. Eso, niños, veo que estén muy bien. Espero les haya servido el pequeño tutorial.